En los próximos minutos, un secreto guardado por siglos te será revelado. La llave para entender el propósito de tu vida y tus desafíos no está en el futuro, sino en tus vidas pasadas. Prepárate para despertar. ¿Por qué algunos nacen en palacios y otros en la miseria? Karma y reencarnación. Capítulo 1. Los velos del tiempo. Una revelación de Saint Germain, el maestro alquimista. Las palabras que están a punto de resonar en tu conciencia han permanecido ocultas durante siglos, guardadas celosamente en los archivos secretos de las escuelas de misterios. Hoy, por primera vez en esta era, se levantan los velos. Soy aquel a quien la historia conoce como el Conde de Saint Germain, aunque mis nombres han sido muchos a través de los siglos. He caminado entre reyes y mendigos, he observado el ascenso y caída de imperios, y he sido testigo del eterno ciclo que gobierna todas las almas, el sagrado misterio del karma y la reencarnación. Tú que escuchas estas palabras, no es por casualidad que han llegado a ti. En el gran laboratorio cósmico donde se forjan los destinos, nada ocurre sin propósito. Tu alma ha buscado durante eones esta comprensión, y ahora, en este momento preciso de tu existencia, los velos comienzan a levantarse. El despertar del buscador. Permíteme llevarte a una noche de 1743, en el Palacio de Versalles. Los candelabros proyectaban sombras danzantes sobre los muros dorados, mientras yo conversaba con una dama de la corte, la marquesa de Pompadour. Con sus ojos, brillantes de curiosidad, me formuló la pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la conciencia. Conde, me dijo con voz susurrante, ¿por qué algunos nacen en palacios y otros en la miseria? ¿Qué fuerza invisible determina nuestro destino? En ese momento, observando las lágrimas que se formaban en sus ojos al recordar a su hijo fallecido prematuramente, comprendí que había llegado el momento de revelar uno de los secretos más profundos del universo. Le respondí con palabras que ahora comparto contigo. Querida marquesa, a lo que llamamos destino, no es sino el eco de nuestras propias acciones resonando a través del tiempo. Cada alma es el arquitecto de su propia experiencia, y lo que hoy vivimos es el fruto de semillas plantadas en jardines de existencias pasadas. La alquimia del alma. En mi laboratorio secreto, ubicado en los sótanos de mi residencia parisina, he pasado décadas destilando no solo metales preciosos, sino algo infinitamente más valioso. La comprensión de cómo el alma humana se transforma a través de sus múltiples encarnaciones. Observa, querido buscador, cómo en el proceso alquímico tomamos la materia prima más burda y a través de sucesivas purificaciones la transformamos en oro puro. Este mismo principio gobierna el viaje del alma a través de sus vidas terrestres. Cada existencia es una destilación, cada experiencia un fuego purificador, cada elección una oportunidad de transmutación. El karma, esa ley cósmica que muchos temen y pocos comprenden, no es un castigo divino, sino el más perfecto sistema de educación espiritual jamás concebido. Es el gran alquimista que toma nuestras impurezas y las convierte en sabiduría, nuestros errores en comprensión, nuestro sufrimiento en compasión. El primer velo, la ilusión de la separación. Recuerdo vívidamente una conversación que sostuve con el joven Mozart en Viena, en 1784. Wolfgang había compuesto una pieza musical de una belleza tan exquisita que parecía canalizada directamente desde las esferas celestes. Intrigado por su genio precoz, le pregunté, Wolfgang, ¿de dónde surge esta música que fluye a través de ti? Sus ojos se iluminaron con una comprensión que trascendía su edad cronológica. Conde, me respondió, a veces siento como si esta música ya existiera en algún lugar de mi ser, como si la recordara de otro tiempo, de otro lugar. Es como si mi alma hubiera aprendido estas melodías en una existencia que no puedo recordar completamente. En ese momento, Mozart había tocado intuitivamente una verdad fundamental. El alma acumula conocimiento, habilidades y tendencias a través de sus múltiples encarnaciones. Lo que llamamos talento natural
no es sino la manifestación de aprendizajes adquiridos en vidas anteriores. Pero aquí se revela el primer gran velo que oscurece nuestra comprensión, la ilusión de que somos seres separados, viviendo existencias aisladas e inconexas. La verdad es que cada vida es como un capítulo en un libro infinito. Cada encarnación, una lección en una escuela cósmica que nunca cierra sus puertas. La danza cósmica del karma. En las enseñanzas secretas de las escuelas egipcias, donde fui iniciado hace milenios bajo otro nombre, aprendí que el karma opera a través de 3 principios fundamentales que los maestros antiguos llamaban las 3 llamas. La llama de la acción. Todo pensamiento, palabra y acto genera una vibración que se extiende a través del tejido del tiempo y el espacio. Como el alquimista que añade una sustancia a su crisol, cada acción nuestra modifica la composición de nuestro destino futuro. La llama del equilibrio. El universo posee una tendencia inherente hacia la armonía. Cuando nuestras acciones crean desequilibrio, las fuerzas cósmicas trabajan incansablemente para restaurar la balanza. No es venganza divina, sino amor divino expresándose como justicia perfecta. La llama de la transmutación. Cada experiencia kármica, por dolorosa que parezca, contiene en su núcleo la semilla de la transformación espiritual. El alma sabia aprende a extraer la esencia dorada de cada prueba, acelerando así su proceso evolutivo. El encuentro en el café de Prokop. Permíteme contarte sobre un encuentro que tuve en 1750, en el famoso café de Prokop, en París. Allí conocí a un hombre llamado Jacques, un comerciante que había perdido su fortuna y su familia en un incendio. Sus ojos reflejaban una amargura tan profunda que parecía haber envenenado su alma entera. «Conde», me dijo con voz quebrada, «si existe una justicia divina, ¿por qué un hombre honesto como yo debe sufrir mientras los corruptos prosperan? ¿Dónde está la lógica en este mundo cruel?» Le invité a caminar conmigo por los jardines de Luxemburgo, bajo la luz plateada de la luna llena. Allí, junto a la fuente central, le revelé uno de los secretos más consoladores del karma. «Jacques, mi estimado amigo, imagina por un momento que pudieras ver tu vida actual como un solo día en una existencia que se extiende por siglos. ¿No sería posible que las injusticias de este día encuentren su resolución en los días venideros?» Sus ojos se llenaron de una luz nueva mientras continuaba. «El alma que hoy parece prosperar en la corrupción puede estar viviendo el final de un ciclo kármico positivo, mientras que tú, que sufres siendo honesto, estás plantando semillas de abundancia y paz para tu futuro. El universo nunca olvida un acto de bondad, nunca ignora un sacrificio hecho con amor. La reencarnación, el gran ciclo alquímico. En mi laboratorio he observado cómo el oro debe pasar por múltiples procesos de refinamiento. Primero, se separa de la roca madre, luego se purifica mediante el fuego, después se disuelve en ácidos poderosos y finalmente emerge más puro y brillante que antes. Cada etapa es necesaria, ninguna puede omitirse sin comprometer el resultado final. La reencarnación opera bajo el mismo principio sagrado. El alma, en su viaje hacia la perfección, debe experimentar todas las facetas de la existencia humana. Debe conocer la pobreza y la riqueza, la salud y la enfermedad, el poder y la humildad, el amor y la soledad. Recuerdo haber conocido, en una vida anterior como sacerdote en Atlántida, a un alma que entonces era mi discípulo. Siglos después, nos encontramos nuevamente. Yo como estudiante, él como maestro. El alumno se había convertido en instructor, y yo, con humildad, aprendía de quien una vez había enseñado. Esta inversión de roles no es casualidad, sino parte del diseño perfecto de la evolución espiritual. Solo experimentando todos los aspectos de la condición humana puede el alma desarrollar la compasión universal, la sabiduría completa y el amor incondicional. Los registros akáshicos, la biblioteca del alma. En las dimensiones más sutiles de la realidad, existe lo que los iniciados conocemos como los registros akáshicos, una biblioteca cósmica donde se conserva la memoria de cada alma.
cada acción, cada pensamiento que ha existido jamás. Durante mis meditaciones más profundas, he tenido acceso a estos registros, y lo que he visto confirma la perfección absoluta del sistema kármico. Cada alma tiene su propio libro de cuentas espiritual, donde se registran no solo las acciones, sino también las intenciones, los motivos y el nivel de conciencia desde el cual cada acto fue realizado. He visto almas que cometieron grandes errores en vidas pasadas, regresar voluntariamente a situaciones difíciles para equilibrar su karma. He observado seres iluminados que eligen nacer en circunstancias humildes para servir a la humanidad desde las sombras. He contemplado el drama cósmico, donde cada alma es simultáneamente actor, director y espectador de su propia evolución. El misterio de las almas gemelas. Una noche de 1760, en mi castillo en los Alpes suizos, recibí la visita de una pareja que había viajado desde Inglaterra para consultarme sobre su relación. Se llamaban Edward y Margaret, y aunque acababan de conocerse, sentían una conexión tan profunda que los perturbaba. Conde, me dijeron al unísono, es como si nos conociéramos desde siempre, como si nuestras almas hubieran bailado juntas en algún lugar fuera del tiempo. Les expliqué entonces el misterio de las almas que se reencuentran vida tras vida, tejiendo juntas el tapiz de su evolución mutua. Algunas almas viajan en grupos, aprendiendo unas de otras, alternando roles de padre e hijo, maestro y discípulo, amante y amado. Edward había sido en una encarnación anterior el hermano mayor de Margaret. En otra vida, ella había sido su madre. En una tercera existencia, habían sido compañeros de armas. Ahora se encontraban como amantes, completando otro ciclo en su danza eterna de crecimiento mutuo. La alquimia del perdón, uno de los procesos más poderosos en la transmutación kármica, es lo que yo llamo la alquimia del perdón. En mi laboratorio físico, utilizo ciertos disolventes para separar las impurezas del oro. En el laboratorio del alma, el perdón actúa como el disolvente universal que puede transmutar instantáneamente el karma más denso. Conocí a una mujer en Roma, en 1770, que había sido traicionada cruelmente por su hermana. Durante años, el resentimiento había carcomido su alma como un ácido corrosivo. Cuando finalmente logró perdonar sinceramente, no solo sanó su propio corazón, sino que liberó a su hermana de una deuda kármica que habría requerido múltiples vidas para equilibrarse. El perdón auténtico, aquel que nace de la comprensión profunda de que todos somos almas en proceso de aprendizaje, tiene el poder de acelerar dramáticamente nuestra evolución espiritual. Es la piedra filosofal del crecimiento del alma, las señales del despertar. Tú que escuchas estas palabras, probablemente has comenzado a notar ciertas señales en tu vida, sincronicidades extrañas, sueños vívidos de lugares y épocas que no puedes identificar, encuentros con personas que te resultan inexplicablemente familiares. Estas son las señales de que tu alma está comenzando a recordar. Los velos que han ocultado tu naturaleza eterna se están adelgazando. Tu conciencia se está expandiendo para abarcar la vastedad de tu verdadera identidad. No temas este despertar. Abraza cada revelación, cada memoria fragmentaria, cada intuición que surge desde las profundidades de tu ser. Eres mucho más de lo que has creído ser. Eres un viajero cósmico, un estudiante eterno en la Universidad del Alma, un alquimista en proceso de transmutar tu propia conciencia en oro espiritual, el laboratorio interior. Antes de cerrar este capítulo de revelaciones, permíteme compartir contigo el secreto más práctico de todos: cómo establecer tu propio laboratorio alquímico interior. Cada día, cada momento, cada interacción es una oportunidad para practicar la alquimia espiritual. Cuando te enfrentas a una situación difícil, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? ¿Cómo puedo transmutar esta aparente negatividad en sabiduría? Cuando sientas resentimiento hacia alguien, recuerda que esa persona puede estar interpretando un papel en el drama cósmico de tu evolución. Cuando experimentes dolor, busca la lección oculta que tu alma está tratando de aprender.
Mantén un diario de tus hallazgos espirituales. Registra tus sueños, tus sincronicidades, tus momentos de comprensión súbita. Con el tiempo, comenzarás a ver los patrones, a entender las conexiones, a reconocer la mano invisible que guía tu destino. La promesa de los próximos velos. Lo que has escuchado hoy es solo el primer velo que se levanta de los misterios del karma y la reencarnación. En los capítulos que siguen, te revelaré secretos aún más profundos. Aprenderás sobre las 7 etapas de la evolución del alma, cada una marcada por lecciones específicas y pruebas iniciáticas. Descubrirás cómo identificar las señales de vidas pasadas en tu existencia actual y cómo utilizar este conocimiento para acelerar tu crecimiento espiritual. Te enseñaré los rituales alquímicos secretos que he desarrollado a lo largo de los siglos para limpiar el karma negativo y atraer experiencias más elevadas. Comprenderás el papel sagrado que juegan nuestros enemigos y adversarios en nuestro desarrollo espiritual. Exploraremos juntos los misterios de la muerte y el período entre vidas, ese tiempo sagrado donde el alma revisa sus experiencias y planifica su próxima encarnación. Y finalmente, te revelaré el secreto supremo, cómo trascender completamente el ciclo de muerte y renacimiento para alcanzar la liberación eterna. El pacto del buscador. Pero antes de continuar este viaje juntos, debes hacer un pacto sagrado conmigo y contigo mismo. Promete que utilizarás este conocimiento no para satisfacer tu curiosidad intelectual, sino para transformar genuinamente tu vida y la de aquellos que te rodean. Compromete tu alma a vivir cada día, con la conciencia de que eres un ser eterno, responsable de cada pensamiento, palabra y acción. Jura que trabajarás incansablemente para transmutar tus impurezas espirituales en virtudes doradas. Y sobre todo, promete que cuando hayas completado tu propia transformación, dedicarás tu vida a ayudar a otras almas en su jornada hacia la iluminación. Porque este es el ciclo sagrado. El estudiante se convierte en maestro, el buscador se transforma en guía. El alma liberada se dedica a liberar a otras. Las últimas palabras del primer velo. Mientras la luz de esta primera revelación se asienta en tu conciencia, reflexiona sobre estas verdades fundamentales. Tu vida actual no es un accidente, sino una oportunidad cuidadosamente orquestada para tu crecimiento espiritual. Cada persona que encuentras, cada situación que enfrentas, cada elección que haces es parte de un plan perfecto, diseñado por tu propia alma superior. El sufrimiento que has experimentado no es un castigo, sino un fuego purificador destinado a quemar las escorias de tu ser inferior. Las alegrías que has conocido son adelantos de la beatitud eterna que te espera al final de tu jornada evolutiva. No estás solo en este camino. Invisibles para tus ojos físicos, pero profundamente reales, los maestros ascendidos, los ángeles guardianes y las almas iluminadas te acompañan en cada paso. Yo mismo, Saint Germain, seré tu guía en este viaje de descubrimiento. Así termina el primer velo de los misterios eternos. Cuando estés listo para que se levante el segundo velo, cuando tu alma haya digerido completamente estas revelaciones iniciales, regresa a estas páginas. El próximo capítulo te está esperando, cargado de secretos aún más profundos. Hasta entonces, camina en la luz del conocimiento que acabas de recibir. Que cada día sea una oportunidad para practicar la alquimia del alma, y que cada noche sea un momento de gratitud por el privilegio de ser un estudiante eterno en la Universidad Cósmica. Saint Germain, el maestro alquimista.